Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los enigmas que el mundo nos presenta. Hoy nos sumergiremos en una historia que huele a intriga, a romance prohibido y a secretos de Estado, todo ello ambientado en la vibrante y a menudo enigmática ciudad de Belgrado. ¿Alguna vez han escuchado hablar de El secreto de Can? Si no, prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es una de esas historias que te hacen cuestionar lo que crees saber sobre la historia reciente, sobre la influencia y sobre todo, sobre las mujeres que desde las sombras parecen mover los hilos de las naciones. Sí, estoy hablando de una mujer misteriosa, una figura que ha alimentado rumores y especulaciones durante años, y que hoy, con un poco de investigación y un poco de audacia, vamos a intentar ponerle rostro y nombre. Así que si les gusta lo que escuchan, si les pica la curiosidad tanto como a mí, no olviden darle ese súper me gusta a este vídeo y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. La historia que vamos a desgranar hoy se centra en un hombre clave, un personaje que ha sido tanto admirado como criticado en la política turca, Bülent Arın. Arın, un político de larga trayectoria, un nombre importante dentro del partido AKP, el partido gobernante en Turquía durante muchos años, ha estado últimamente en el ojo del huracán, pero no por sus acciones políticas directas, sino por algo mucho más personal, algo que ha salido a la luz de forma bastante inesperada y que ha sacudido los cimientos de lo que muchos creían saber sobre su vida privada y sus conexiones internacionales. El epicentro de este secreto, o al menos el lugar donde ha resonado con mayor fuerza, es Belgrado, la capital de Serbia, una ciudad con una historia compleja, marcada por conflictos y alianzas cambiantes, un lugar donde las diplomacias secretas y los intereses ocultos no son algo de otro mundo. Y en el corazón de todo esto, una mujer. Una mujer que ha sido descrita de muchas maneras, pero siempre envuelta en un halo de misterio. ¿Quién es ella? ¿Por qué está vinculada a un político turco de alto nivel? ¿Y qué significa todo esto para las relaciones entre Turquía y Serbia, o quizás incluso para algo más grande? Empecemos por el principio. La historia se desató con unas declaraciones del propio Arın, quien, en un momento de aparente sinceridad o quizás de calculada revelación, mencionó la existencia de una casa en Belgrado que poseía, y lo que es más intrigante, que esta casa era propiedad de una mujer a la que de forma bastante elíptica se refirió como mi amiga, o en algunos relatos, una mujer amiga. Al principio esto podría parecer algo trivial, un detalle menor en la vida de un político. Pero en el mundo de la política, especialmente en un país como Turquía, donde las finanzas y las conexiones personales de los líderes son escrutadas al milímetro, cualquier información que parezca inusual levanta sospechas. Y la adquisición o posesión de una propiedad de lujo en el extranjero, en una capital europea como Belgrado, por parte de un político que no tiene vínculos familiares aparentes con Serbia, y la mención de una amiga como propietaria, es cuanto menos peculiar. La prensa turca, siempre ávida de escándalos y de información sensible, no tardó en volcarse sobre esta declaración. Se empezaron a investigar las propiedades, a buscar registros, a intentar ponerle nombre a esta amiga misteriosa. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente fascinante. Las investigaciones apuntaron a una mujer serbia, una figura conocida en ciertos círculos, pero que hasta entonces no había sido asociada públicamente con Arın ni con la política turca en general. Los rumores la describen como una mujer de negocios exitosa, con conexiones importantes tanto en Serbia como en el ámbito internacional. Algunos la señalan como una empresaria con intereses en diversos sectores, incluyendo bienes raíces, y supuestamente con vínculos que van más allá de lo meramente comercial. Lo más interesante de esta figura es la aparente discreción con la que se ha movido. A pesar de estar supuestamente vinculada a un político de la talla de Arın y a una propiedad considerable en Belgrado, su nombre no ha aparecido en los titulares hasta ahora, al menos no de forma consistente. Esto sugiere una habilidad para operar en las sombras, para mantener un perfil bajo a pesar de las conexiones de alto nivel. ¿Es esta discreción por elección propia, por una estrategia para evitar escrutinio, o quizás impuesta por las circunstancias o por terceros? Ahora, ¿por qué Belgrado? La ciudad ha experimentado un renacimiento significativo en las últimas décadas, convirtiéndose en un centro de inversión y un punto estratégico en los Balcanes. Para un político turco, tener una propiedad o un punto de apoyo en una capital europea como Belgrado podría tener diversas implicaciones. Podría tratarse de una inversión inmobiliaria, una forma de diversificar activos, o quizás un lugar para reuniones discretas, lejos del ojo público y mediático de Estambul o Ankara.
Las relaciones entre Turquía y Serbia, aunque a menudo marcadas por la historia, han buscado un acercamiento en los últimos años, con iniciativas diplomáticas y económicas. La existencia de vínculos personales, como este que parece revelar el secreto de Can, podría añadir una capa de complejidad a estas relaciones, sugiriendo influencias que van más allá de las declaraciones oficiales. La denominación El secreto de Can surge de una posible interpretación o incluso de un rumor que conecta a Anne con un nombre, Can, que podría ser el nombre de esta misteriosa mujer, o quizás un apodo, o incluso un nombre de proyecto. Sin embargo, la información oficial y verificada es escasa. Lo que sí se sabe, o al menos lo que se ha divulgado, es que esta propiedad en Belgrado existe, y que la conexión entre Arn y la mujer propietaria es un hecho que ha salido a la luz. Analicemos las posibles motivaciones detrás de esta situación. Si se trata de una relación personal, como sugiere el término amiga, esto podría ser simplemente un asunto privado, pero la naturaleza pública de la revelación y las implicaciones políticas lo transforman en algo más. Si hay intereses económicos de por medio, la inversión en bienes raíces en una ciudad en crecimiento como Belgrado es una estrategia común, pero la forma en que se ha manejado y la discreción de la figura femenina sugieren que podría haber algo más que una simple transacción inmobiliaria. Podrían ser inversiones conjuntas, o quizás la mujer actúa como intermediaria para Arn, facilitando operaciones o manteniendo activos en el extranjero. La figura de la mujer misteriosa es, sin duda, la que más intriga genera. ¿Quién es esta mujer serbia capaz de cautivar la atención, o al menos la inversión, de un político tan prominente de Turquía? ¿Qué la distingue? ¿Es su astucia para los negocios, su carisma, o quizás su habilidad para navegar en los complejos círculos de poder? Los detalles que se han filtrado sugieren que es una mujer independiente, con una sólida trayectoria profesional y un considerable patrimonio. La pregunta es si su relación con Arn es puramente de negocios, una amistad platónica con intereses comunes, o algo más profundo. La política turca, como saben, está llena de giros inesperados y de historias que parecen sacadas de una novela. Los políticos a menudo tienen vidas privadas que son objeto de intensa especulación, y las conexiones internacionales añaden una capa extra de complejidad. En este caso, el silencio de las partes involucradas, más allá de las breves declaraciones iniciales de Arn, solo alimenta el misterio. La falta de una confirmación explícita, o de una negación categórica, permite que los rumores sigan fluyendo. Es importante recordar que en este tipo de historias debemos ser cautelosos con la información que circula. Gran parte de lo que se dice puede ser especulación, desinformación o interpretaciones sesgadas. Sin embargo, el hecho de que Arn haya hecho mención de la propiedad en Belgrado y de una mujer amiga es un punto de partida sólido. Las investigaciones posteriores han intentado corroborar y expandir esta información, pero los detalles concretos sobre la identidad de la mujer y la naturaleza exacta de su relación con Arn siguen siendo esquivos. Una de las teorías que ha surgido es que esta relación podría tener implicaciones para la política exterior turca. Serbia, como país de los Balcanes occidentales, es de interés estratégico para Turquía. Una relación personal estrecha entre un político turco influyente y una mujer de negocios serbia con conexiones podría, en teoría, facilitar ciertas iniciativas diplomáticas o económicas, o al menos crear un canal de comunicación informal. Por supuesto, esto es puramente especulativo, pero es el tipo de escenarios que hacen estas historias tan cautivadoras. La figura de la mujer, en particular, representa un arquetipo fascinante en la historia y la cultura, la mujer en la sombra, la que opera tras bambalinas, la que ejerce influencia sin ser el centro de atención. Ya sea como mecenas, como consejera, como socia de negocios o como algo más, su papel en esta historia es crucial. ¿Ha utilizado su posición para beneficio propio? ¿Ha sido utilizada por otros? ¿O es simplemente una mujer independiente y exitosa que tiene una relación de amistad con un político extranjero? Las respuestas a estas preguntas son lo que hacen que el secreto de Can sea tan intrigante. Hasta ahora, la mujer en cuestión ha sido identificada en algunos círculos como una figura del mundo empresarial serbio, con un historial de éxito y con conexiones en diversos sectores. Sin embargo, su nombre no es ampliamente conocido en el ámbito público general, lo que refuerza la idea de que opera con una discreción calculada. La propiedad en Belgrado, según los reportes, es una residencia de lujo, lo que sugiere que no se trata de una inversión menor, sino de un activo considerable. Para aquellos que se preguntan sobre la posible relevancia de esto en el panorama político actual, es importante señalar que Arn, a pesar de no estar en la primera línea del gobierno en la actualidad,
sigue siendo una figura influyente dentro del partido AKP y en la política turca en general. Por lo tanto, cualquier información sobre sus finanzas personales o sus conexiones internacionales tiene el potencial de generar interés y debate. Hemos intentado arrojar luz sobre esta historia, desentrañar los hilos de este misterio que envuelve a Belgrado y a una mujer enigmática. Lo que está claro es que la declaración de Bülent Arnavut ha abierto una caja de Pandora de especulaciones y preguntas. La existencia de una propiedad en Belgrado, vinculada a una mujer misteriosa, plantea interrogantes sobre las relaciones personales, los intereses económicos y las posibles influencias en el ámbito político. Para concluir, hemos explorado la intrigante historia del secreto de Can en Belgrado, una narrativa que gira en torno a la figura de Bülent Arnavut, una enigmática mujer serbia. Hemos visto cómo una simple declaración ha desatado una ola de investigaciones y especulaciones sobre propiedades, conexiones personales y posibles influencias ocultas. La figura de esta mujer misteriosa, que opera en la discreción a pesar de sus supuestas conexiones de alto nivel, es sin duda el corazón de este enigma. Aunque los detalles exactos siguen siendo esquivos, la historia nos recuerda que a menudo, los secretos más fascinantes se esconden a plena vista, envueltos en el misterio y la especulación. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por los entresijos de la historia y el misterio. Espero que hayan disfrutado desentrañando este enigma tanto como yo. Si les ha parecido interesante y les gustaría que sigamos investigando casos como este, no duden en dejar sus comentarios abajo contándome qué les ha parecido, si tienen alguna teoría o si conocen alguna otra historia intrigante que merezca ser contada. Y por supuesto, si disfrutan de nuestro contenido y quieren apoyarnos, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de lo misterioso, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los secretos que el mundo guarda. Hasta entonces, mantengan la curiosidad viva.